Tenemos sobre la mesa un texto que plantea una idea de estas que, te dejan pensando un buen rato. Se titula El impuesto de la carne y suelta una bomba conceptual, básicamente. Sugiere que una gran parte del malestar profundo que sienten algunas personas con su género no viene de un problema con su propio cuerpo, No, sino de darse de bruces una y otra vez contra una sociedad que parece incapaz de aceptar nada que se salga de de las dos casillas de siempre, hombre o mujer. exacto. Y esa es la clave de todo el análisis que vamos a explorar hoy. El texto lo bautiza, y me parece un término muy potente, como disforia social. Disforia social. Así que nuestra misión hoy es entender esa idea, ¿no? Cómo, según esta perspectiva, esa presión social tan asfixiante lleva a la gente a sentir que la única forma de que te validen, De que te dejen en paz. de que te dejen en paz, es modificando tu cuerpo y pagando eso que el autor llama, de forma muy gráfica, un impuesto de la carne. O sea, que vamos a darle la vuelta al argumento habitual. Si el problema de fondo es social, las soluciones no deberían serlo también. Sí, Me parece un enfoque que merece la pena desgranar. totalmente. Cambia el foco por completo. Pues empecemos por ahí, por esa idea central, el impuesto de la carne. El texto dice que el dolor real no es tanto no me gusta mi cuerpo, No, para nada. sino el agotamiento de chocar contra un muro social. ¿Cómo describe exactamente ese mecanismo? Porque es bastante sutil. Pues lo presenta como una especie de elección sin elección, una encerrona, vamos. La sociedad, tal y como está montada ahora mismo, según el autor, solo te ofrece dos cajas para vivir. La de hombre y la de mujer. Punto. Exacto. Y si, por lo que sea, no encajas del todo en ninguna de las dos, si tu identidad está en un punto intermedio, o es fluida, o directamente está fuera de esa división, el sistema te empieza a empujar. Te dice, tienes que solucionarlo. Claro. Y la solución que te ponen delante, la única que parece que se toma en serio, es la médica. Exactamente. La única solución que la sociedad parece validar a gran escala es la modificación corporal. Hormonas, cirugías. Todo lo necesario para que puedas entrar, por fin, en una de esas dos cajas. El objetivo es que dejes de ser una anomalía para el sistema. Y es ahí donde nace la metáfora del impuesto. Es que es potentísima. La idea de que tienes que pagar con tu propio cuerpo, a veces con tu fertilidad, con sangre, con dolor. Eten y te dejen tranquila. El texto lo llama directamente una crueldad y subraya que esa carga cae sobre todo en la gente más joven, que está en un momento de búsqueda total. Claro. Es una presión brutal para que alteren su físico, pero la raíz del sufrimiento, insiste el autor, no está en su físico, sino en el miedo constante a que te cuestionen, a que te ataquen si no lo haces. Lo que es fascinante, y creo que es el corazón del argumento, es que le da la vuelta por completo a la lógica que solemos escuchar. No se centra en el famoso «he nacido en un cuerpo equivocado». No. La tesis aquí es más bien que estas personas han nacido en una sociedad equivocada. Una sociedad demasiado rígida, demasiado binaria, que coge una diferencia humana natural y la convierte en una patología, en algo que hay que arreglar con un bisturí. El problema se desplaza. Totalmente. Se desplaza del individuo al colectivo. ¿Y si nuestra sociedad es la equivocada? Me pregunto. ¿Cómo sería una sociedad correcta? ¿Han existido modelos diferentes? Porque si no, todo esto se queda en una teoría un poco abstracta. Es una pregunta clave, y el texto se apoya muchísimo en esto para darle fuerza a su argumento. Nos pide que miremos atrás y a otras culturas para demostrar que nuestra forma de ver el género no es la única y ni de lejos la más humana. Vale. Se mencionan un montón de ejemplos. Los dos espíritus de muchos pueblos nativos americanos, los Hijra del sur de Asia, los Fa'afafine de Samoa, incluso, fíjate, los Seket del antiguo Egipto. Vale, más allá de la lista, que es impresionante, ¿qué tenían en común estas culturas? ¿Cuál era el enfoque que las hacía diferentes? Pues mira, la diferencia fundamental es que no veían a estas personas como un error a corregir. Por ejemplo, en muchas culturas nativas americanas, los dos espíritus no eran ni hombres ni mujeres, sino que encarnaban ambos espíritus. Interesante. Se les consideraba un puente entre el mundo físico y el espiritual, y a menudo tenían roles sagrados como sanadores o consejeros. O sea que era algo valioso. Valiosísimo. Su lugar en la sociedad no solo estaba aceptado, sino que era venerado. No había una disforia que curar, porque no había un desorden que diagnosticar. Me parece alucinante ese contraste. Y el texto se centra mucho en el caso de los muxes, de la cultura zapoteca en Oaxaca, México, que es un ejemplo que sigue vivo hoy, además. Sí, porque es muy, muy claro. El texto subraya algo fundamental.
Un muxe no es un hombre que quiere ser mujer, ni viceversa. Es otra cosa. Es un tercer género reconocido con su propio rol social, sus propias responsabilidades y su propia identidad. Un niño podía ser reconocido como muxe desde pequeño, y su validez como persona no dependía en absoluto de que se sometiera a una cirugía. Su identidad era una categoría social en sí misma. Justo. Tan válida como la de hombre o mujer. Es que ese es el punto que lo cambia todo. En esas culturas, la respuesta a alguien que no encajaba en el binario no era, bueno, pues tendrás que operarte para poder entrar en la otra casilla. No, claro. La respuesta era, tranquilo, ya existe una casilla para ti y es esta. El autor lo dice de una forma muy directa y provocadora. En esas culturas no se ven epidemias masivas de adolescentes queriendo hacerse mastectomías. Es una frase dura. Pero muy gráfica. La propia estructura social les ofrecía un lugar seguro donde existir y, por tanto, no se generaba esa necesidad desesperada de una solución física drástica. Exacto. La necesidad de cambiar el cuerpo surge, según este argumento, cuando la sociedad te niega un espacio para existir tal y como eres. Claro. Si la sociedad te da ese espacio, la presión sobre el cuerpo, pues, disminuye radicalmente. Es un contraste brutal. Y me hace pensar, si estas culturas tenían soluciones sociales tan integradas, ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Por qué nuestra sociedad, que se considera tan avanzada y progresista, parece haber retrocedido hacia una solución casi exclusivamente médica? Pues esa es la paradoja que el texto califica de trágica. Sugiere que, con la mejor de las intenciones, en nombre del progresismo y la aceptación, hemos acabado por medicalizar la inconformidad. Medicalizar. Sí, el mensaje dominante que se ha instalado, según esta visión, es: si no te sientes 100% a gusto en tu casilla de género asignada, es que estás en la casilla equivocada, y la solución es que te mudes a la otra, y la mudanza implica hormonas y cirugía. Y el texto apunta a que este guión está afectando especialmente a un grupo de jóvenes que quizás en otra época se habrían entendido a sí mismos de otra manera. Sí, el autor usa expresiones muy concretas. Habla de gays raritos, tomboys butch o chicas excéntricas. Ya. La idea es que ahora, ese malestar adolescente, esa sensación de no encajar, que antes podía canalizarse por otras vías identitarias, se interpreta a través de este nuevo guión cultural. Y en ese guión la transición médica se presenta casi como el rito de paso definitivo hacia la autenticidad. Entiendo que el texto respeta la decisión individual de transicionar, pero ¿no corre el riesgo de ser interpretado como un argumento en contra de la transición en general? Me imagino que habrá quien piense que esto invalida la experiencia de muchísimas personas para quienes la transición médica fue literalmente su salvación. El texto se esfuerza mucho en trazar esa línea. Deja claro en varias ocasiones que respeta profundamente a quienes eligen y necesitan ese camino. La crítica no va dirigida a la transición en sí misma, sino a la presión social que la convierte en la única opción visible y validada. Ah, vale. Cuestiona un sistema que, en lugar de ampliar sus categorías para acoger a la gente, les dice que son ellos los que tienen que cambiar de cuerpo para ser tomados en serio. La diferencia está entre elegir libremente y... Y una elección forzada porque es la única salida que te dejan. Exacto. Vale. Esa distinción es crucial. Y para reforzar ese punto, el texto recurre a testimonios de The Transitioners, personas que han revertido su transición. Hay una frase que se cita que es demoledora. Es durísima. Recoge la voz de mujeres jóvenes que dicen algo como: yo no odiaba mi cuerpo, no odiaba mis pechos, ni mi regla, hasta que me enseñaron que, para ser válida como hombre, tenía que odiarlos. Uf. Es una frase que te obliga a pararte a pensar. Te hace ver el poder que tienen las narrativas que construimos. La idea de que te enseñen a odiar una parte de ti para poder ser aceptada. Es que ahí se ve el impuesto de una forma casi literal. El sistema les cobra en carne, literalmente, el derecho a existir. Lo describe como una crueldad institucionalizada que se disfraza de progresismo. Y a partir de ese diagnóstico tan duro, el autor pasa a proponer soluciones. Si el problema es social, las soluciones también tienen que serlo. Lógico. No se trata de prohibir nada, sino de, y cito, desarmar la maquinaria que convierte el malestar en un diagnóstico quirúrgico. De acuerdo. Entonces, si desarmamos esa maquinaria, ¿qué construimos en su lugar? ¿Cuáles son esas soluciones concretas que propone el texto? Pues plantea 4 ejes de actuación, todos enfocados en la estructura social, no en el individuo. El primero es, quizá el más importante, construir más casillas. ¿Y qué significa eso en la práctica?
¿Crear nuevas categorías legales? ¿Simplemente una mayor aceptación cultural? ¿O ambas cosas? Ambas significa crear espacios sociales, legales y simbólicos para las identidades no binarias. Que en un formulario, además de hombre y mujer, haya otras opciones. Ya. Que el lenguaje evolucione para incluir a más gente, que la idea de un tercer género o de la no adscripción a ninguno sea tan normal y aburrida como las otras dos. Se trata de ampliar el imaginario colectivo. Vale, crear más categorías es el primer paso, pero de poco sirve si la gente no las entiende o ni siquiera sabe que existen. ¿Aborda el texto el papel de la educación en todo esto? Por supuesto, es el segundo punto. Enseñar en las escuelas la historia de los géneros no binarios. Usar los ejemplos que hemos comentado antes, los MUXE, los dos espíritus. Claro. La idea es que los jóvenes entiendan que la diversidad de género no es un invento moderno de Internet, sino una constante en la historia de la humanidad. Normalizarlo desde la base para desmontar la idea de que es una fase o una patología. Tiene sentido. Creas las casillas y luego enseñas a la gente qué son y que siempre han estado ahí. El tercer punto creo que se mete en un terreno más delicado, el de los menores. Sí, y es un punto central. Propone que los protocolos para menores prioricen en la exploración psicológica profunda, no la vía médica inmediata. A ver cómo. ¿Acción del grupo? Entiendo. La idea no es negar la transición a quien la necesita, sino asegurarse de que no se está usando una solución permanente para un problema que podría ser temporal o tener otra raíz. Y el Cuarto y último punto vuelve al terreno legal, si no me equivoco. Así es el que ata todo lo demás, el reconocimiento legal de las identidades no binarias sin exigir un peaje médico. O sea, Es decir, que una persona pueda cambiar su identificador de género en el DNI a no binario o la opción que se cree, por pura autodeterminación, sin necesidad de presentar un informe psiquiátrico o un certificado que demuestre que se ha hormonado o se ha operado. esto es clave. Es clave, porque rompe el vínculo entre identidad y cuerpo. Tu identidad es válida porque tú la declaras, no porque un médico la certifique. Entiendo. La meta final de todo esto, tal y como lo plantea el texto, sería que la transición médica deje de ser ese rito de paso obligatorio para que te respeten. Exacto. Ujú. Y se convierta en lo que, según el autor, siempre debió ser: una opción más, una elección libre y personal, pero no la única puerta de salida que la sociedad deja abierta. Esa es la tesis fundamental. La hipótesis del texto es que si la sociedad cambiara, si aceptara los cuerpos y las identidades diversas como válidas desde el principio y detuviera lo que llama esa presión brutal, Sí. el número de personas que sienten la necesidad de pasar por cirugías drásticas se reduciría enormemente. Se busca un mundo donde la validación social no tenga que pagarse en un quirófano. Justo eso. Bueno, haciendo un poco de recapitulación, hemos partido de una idea muy potente y dura, la del impuesto de la carne, para acabar en una propuesta que, en el fondo, es constructiva: la necesidad de que la sociedad se haga más grande, de que cree más casillas. Si conectamos todos los puntos, el texto nos lanza un desafío muy claro. Nos invita a dejar de pensar en este tema como un problema médico individual que se soluciona con una receta, Ujú. y a empezar a verlo como lo que podría ser un fracaso social colectivo. La pregunta que deja flotando en el aire es si estamos dispuestos como sociedad a hacer el trabajo de flexionarnos, de complicarnos un poco la vida, para acoger la diversidad real del ser humano, En lugar de... en lugar de seguir exigiendo que sean los individuos quienes se reconstruyan y se recorten para poder encajar en nuestros moldes. Los demás entendemos nuestra propia identidad. ¿Qué libertades inesperadas podrían surgir para quienes sí se identifican como hombres o mujeres, en el momento en que esas categorías dejen de ser la norma única y obligatoria y pasen a ser solo dos opciones más, entre otras muchas posibles?